Hola, hola, un especial saludo para todos. Bienvenidos una vez más. Vamos a tener un video súper interesante. Vamos a ver lo que son los caballeros de la Orden de Malta. Una orden que funciona actualmente como una organización que se dedica a defender la dignidad humana y atender a los más necesitados. Uno diría, qué bonita orden. Y realmente tiene un accionar en nuestros países donde ejecutan y hacen una cantidad de obras benéficas y están ahí siempre en función de hacer asistencia humanitaria, médica y social, sobre todo en momentos de desastres y demás. Esta es la página oficial de ellos, de la Orden de los Caballeros de Malta. ¿Realmente son lo que dicen ser? Se van a llevar una gran sorpresa al ver quiénes son. ¿Quiénes son los caballeros de la Orden de Malta? Vamos a ver las caras, vamos a darles nombres muy precisos de actores de la Orden de Malta y que realmente por detrás, y la historia nos cuenta que están muy lejos de ser simplemente una soberana y militar orden hospitalaria que hace parte de su nombre, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Bien, de entrada, para hacer un contexto histórico rápido, tenemos que decir que en el momento en que Roma cae como imperio, el Papa es el que viene a entrar a reemplazar al emperador romano. Militarmente, el imperio queda diezmado y surge la necesidad de crear órdenes de caballería bajo la buena caridad de los monjes católicos. Están las órdenes de caballería creadas justamente para poder defender los intereses de Roma, especialmente del papado, ¿no? En 1999, Godofredo de Bouillon conquista a Jerusalén. Esto va a ser importante porque comienza una era de Roma dirigiendo la Tierra Santa, dirigiendo la tierra de Israel. Obviamente por medio de la conquista, es decir, son unas batallas que se van a desarrollar por un periodo de tiempo muy largo. Y esto hace que se acentúe todavía más el hecho de tener que crear distintas órdenes, como lo son la Orden del Templo, encargada por supuesto de cuidar todos los intereses, cuidar toda el área geográfica de lo que fue el Templo de Salomón, lo cual estaba en ruinas en este momento. Estamos para el año 1000, esto es Edad Media, ¿no? Se crea la Orden del Santo Sepulcro. Son órdenes muy específicas creadas para cuidar los intereses de los sitios sagrados en Tierra Santa, dado que era muy común que los invasores quisieran hacer excavaciones, tratar de encontrar reliquias concernientes a toda la época del Israel bíblico. También se crea una orden muy importante que es la Orden de los Hospitalarios, llamada después la Orden de Sion. Como su nombre lo dice, era una orden dedicada a la caridad, a la hospitalidad, brindar ayuda a los necesitados, justamente en Tierra Santa, una tierra muy conmocionada por muchas guerras, y lo que hacían era defender, por supuesto, a los ciudadanos, a los habitantes de ese momento en Jerusalén, de los países vecinos y de los enemigos justamente del imperio que tenían un especial atractivo por venir a estas tierras a buscar tesoros perdidos. Es así como en esta misma época se crean los famosos templarios. La Orden de los Templarios se desprenden de la Orden del Templo. Estos templarios van a tomar mucha fuerza, se van a volver muy importantes en esta época. Por supuesto, tras la sotana se encontraban estos caballeros. Empiezan a aparecer esos primeros símbolos, esa primera simbología de lo que va a ser la famosa cruz templaria. Estamos en el año 1118. Justamente las cruzadas, de donde se desprenden los templarios, fueron financiadas por las familias venecianas. Si no sabe qué son las familias venecianas, y lo invito a que vea estos videos de los amos del mundo y cómo lo gobiernan. Esta tercera parte habla justamente de quiénes son esos amos del mundo, es decir, las familias romanas, específicamente familias venecianas. Aún existen, aún están y son realmente los que mandan, los que están detrás del poder, los verdaderos amos del mundo por encima de Illuminatis, masones, familias judías y más. Vale la pena que vaya y vea ese video para que se ponga en contexto de qué estamos hablando y el poder que hay detrás de todo esto. Estas órdenes de caballería y que estamos viendo aquí, pues se volvieron órdenes supremamente poderosas
no solamente custodiaban, sino que también comenzaron a enriquecerse, convirtiéndose en custodios de diferentes tesoros que se iban encontrando al transcurrir de los años, ¿no? La evolución de estas órdenes, específicamente la orden de los hospitalarios o la famosa orden de Sion, pues vino a convertirse para el año 1113 en la soberana orden de San Juan de Jerusalén, una orden muy importante que vino a manejar todas las finanzas del imperio en esta parte del mundo. Destinada a luchar contra los musulmanes y los turcos, se convirtió justamente en los guardianes de las arcas del imperio romano. Años después viene una fecha muy importante, el año 1291, cuando es la caída del reino cristiano en Jerusalén a manos de los árabes, y comienza por supuesto una edad de toda la hegemonía árabe en Europa, la conquista de los árabes de los diferentes reinos europeos, y por supuesto eso ocasionó que la soberana orden de San Juan de Jerusalén pues tuviera que trasladarse de Jerusalén a una isla muy cercana que está ahí mismo en el Mediterráneo, que es la isla de Chipre, 1291. Duraron no mucho tiempo, por la misma presión causada por las tropas árabes, tuvieron que moverse a la isla de Rodas. Allí estuvieron durante un buen tiempo, unos buenos años. ¿Y qué pasó con los templarios? Durante todo este tiempo, todo el poder, toda la riqueza que fueron ganando en todo este periodo de tiempo, una vez que se disolvió la orden de los templarios en el 1312, pues estas riquezas fueron a parar a manos de la orden de San Juan de Jerusalén. Es decir, si esta orden de San Juan de Jerusalén ya era rica, pues ahora era muchísimo más rica. Obtuvieron los tesoros de los templarios. Para el 1522, Luis IV de Borbón, muy conocido, acá vemos sus descendientes, verdad que es una familia bastante conocida. Acá tenemos lo que hoy son los reyes de España, la familia de Borbón. Su ancestro Luis IV hizo un generoso regalo a la orden de San Juan. Esta generosa donación del Luis IV de Borbón, un importante masón para la época, perteneciente a las familias venecianas que ya se movían por Europa. Recordemos que las familias venecianas tuvieron un tránsito desde Italia hacia España y son justamente estos reyes, Luis IV de Borbón, que se posicionó como rey de España para la época. Estamos hablando de una época muy importante. Acababa de descubrirse América y es durante esta época que se consolida entonces en esta isla la orden de San Juan de Jerusalén. Por muchos años fue muy importante esta orden, dada que se convirtió en una orden que tenía una poderosa flota naval. A ellos se les atribuye el primer barco acorazado, a ellos se les atribuye el primer barco hospitalario de la historia. Finalmente, esta orden de San Juan, ya instalados en la isla de Malta, su nombre se transforma en los caballeros de la orden de Malta. Aquí tenemos su simbología, la que tenemos aquí en el medio, es la cruz de los caballeros de la orden de Malta, y va a ser muy importante su escudo. Es la cruz de Malta, por supuesto, con su color característico blanco y rojo. Y aquí tenemos, por ejemplo, al lado izquierdo, uno de los pines que hoy en día se utilizan para condecorar a los caballeros nobles o a los caballeros magistrales que pertenecen a la orden, ¿no? Importante que veamos este pequeño detalle, acompañado en estos pines y en estas joyas invaluables que poseen los caballeros de la orden de Malta. Fíjense que hay un león, y este león tiene alas, y eso va a ser importante porque nos va a permitir unirlo a esta bandera que estuvimos viendo en uno de los videos de los Amos del Mundo, la parte 3 específicamente, donde veíamos que la bandera veneciana, parte de su símbolo era el león al lado de San Marcos, con una historia muy bonita, una historia muy de Disney acerca de por qué el león, y tiene que ver con el discípulo San Marcos, pero realmente esto es simplemente la simbología babilónica que adoptaron dentro de su paganismo. Continuamos entonces con la historia y vamos a seguir avanzando en el tiempo, y nos vamos a encontrar con este simpático personaje. Estamos en el año 1798 y tenemos al señor Napoleón, un importante jesuita
Recuerden, para este momento hablábamos en los videos de los amos del mundo, recordábamos cómo los jesuitas fueron creados por las mismas familias venecianas para poder hacerse al poder del Vaticano, o bueno, de la Iglesia Católica Romana de aquel entonces. Justamente para 1798, Napoleón invade las islas de Malta, financiado por las familias venecianas. En uno de sus viajes que emprende a Egipto y demás, bueno, llega hasta esta isla y de allí pues expulsa a los caballeros de la Orden de Malta. Podemos ver en su insignia el pin de los caballeros de la Orden de Malta. ¿Qué pasa entonces con esta Orden de Malta? Bueno, pues tienen que moverse y por muchos años, desde 1798 hasta 1834, se mueven en diferentes partes. Estuvieron en la región de Mesina, en Catania, en Ferrara, hasta que finalmente hayan lugar. En 1834 se establecen definitivamente y hasta la fecha en la ciudad de Roma. Para este entonces, Roma ya estaba no dominada, pero sí tenía el ejercicio de los jesuitas. Recuerden, los jesuitas creados por las familias venecianas, las familias romanas, por la nobleza veneciana para poder infiltrar y apoderarse del papado, específicamente apoderarse de todo lo que era el Vaticano. Recuerden, les tomó mucho tiempo a los jesuitas desde aquella época cuando comenzaron a acercarse al Papa y finalmente lograron hacerse al poder de Roma, es decir, poder poner un papa jesuita cuando llegó este señor al poder, el primer papa jesuita de la historia. Lo logramos, podría decir el papa. ¿En qué sentido lo logramos? Lo que se propusieron las familias venecianas de poder consolidar su poder, no solamente económico, industrial, comercial en todo el mundo. Les hacía falta un poder, ¿no? Y era el poder de la Iglesia Católica Romana. Y fue hasta hace poco que lograron hacerlo. Al día de hoy están constituidos con el nombre de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Ese es el nombre oficial de la orden. Tenemos al lado izquierdo su bandera. Seguramente se parece y se confunde con la bandera de Suiza. Y es porque hay una relación muy estrecha entre este país y la Orden de los Caballeros de Malta, específicamente los suizos, que eran para la Edad Media, se constituyeron unos guerreros bastante importantes, lograron llegar y recibir la venia de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia los nombró su guardia personal y de ahí vienen los famosos, la famosa Guardia Suiza. Suiza, por supuesto, se constituye también como un país, y siendo Suiza uno de los países por excelencia de la Orden de los Caballeros de Malta. Recordemos, esta orden traía toda la riqueza adquirida durante aproximadamente 700-800 años. Se atribuye que la Orden de los Caballeros de Malta obtuvo los tesoros del rey Salomón, los tesoros del templo, fueron custodios durante mucho tiempo de todas estas riquezas. Unos datos importantes que tenemos que saber acerca de los caballeros de la Orden de Malta hoy en día es que tienen, por ejemplo, su propia capital, se llama el Palacio Magistral, queda en la ciudad de Roma, y tienen otra que se llama la Villa Magistral. Aquí tenemos el mapa de Italia y vamos a acercarnos justamente donde está la villa, en la ciudad de Roma. Es justamente sobre uno de los montes, el Monte Aventino se llama este. Fíjense, esta es la villa. Me encanta lo que tenemos ahora en cuestiones tecnológicas. Podemos ir a visitar la villa de la Orden de los Caballeros de Malta. Y es muy famosa por esta pequeña puerta que tenemos aquí, la pequeña entrada que hay hacia la villa. Si nos acercamos un poquito, esta es la fachada. Aquí tenemos las cruces de la Orden, ¿okay? Y esta famosa puerta, aquí tenemos este pequeño orificio, este pequeño huequito. ¿Para qué sirve ese pequeño hueco? Es muy famoso. Acá tenemos lo que se puede ver por ese juicio y es la Catedral de San Pedro. Está muy bien estratégicamente ubicada. Okay, aquí tenemos la foto de lo que es la villa y tenemos lo que es el Palacio Magistral. Esta fotico que está acá en plenas calle de Roma. Vamos a ir, aquí tenemos el Palacio Magistral en pleno centro de Roma.
es esta casa esquinera. Esto va a ser importante porque esta pequeña casa va a ser un estado. Ya les voy a explicar eso. Si nos ubicamos dentro de la calle, acá lo tenemos, y si nos acercamos, pues aquí tenemos la inscripción de la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Vamos a ir hasta la entrada. Vamos a ubicarnos aquí, por aquí en la entrada. Acá está la entrada. Vemos al fondo la cruz de Malta, ¿no? Su forma de gobierno es una monarquía electiva. Su población son 3 personas, es decir, estamos delante de una organización que se concibe como un Estado. Si bien las Naciones Unidas no lo considera como tal, ellos están establecidos como un Estado soberano. Por eso tiene una población de 3 personas, que son las 3 personas que viven en el palacio, ¿no? Tiene un censo de 13.000 miembros activos y 80.000 voluntarios. La religión es católica laica. Vamos a mirar otros datos muy relevantes acerca de la orden, y es que tienen su propia organización estatal, es decir, tienen una constitución, tienen unos poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tienen reconocimiento internacional, tienen su propia acuñación de moneda, si bien no tiene un valor, tienen sus propias monedas. Importante porque tienen inmunidad diplomática, que quiere decir que sus miembros se pueden mover plácidamente por cualquier parte del mundo, entrando con una inmunidad especial a los países donde obviamente la orden está. En el caso de Latinoamérica están en todos los países y bueno, gran parte de Europa. Expiden su propio pasaporte, tienen inmunidad aduanera. ¿Qué quiere decir? Que si ellos ponen en un contenedor lo que quieran poner, pasa todas las restricciones aduaneras sin que sea revisado. Tiene una inmunidad especial que les permite transportar lo que quieran. ¿Quieren transportar muñecos? Los transportan. ¿Quieren transportar oro? Lo transportan. Y están exentos de impuestos. Esto es importante porque podría ser trascendental. Estamos hablando de una de las organizaciones más ricas y que manejan parte de la economía del Vaticano hoy en día. Entonces aquí surge una importante pregunta. ¿Quiénes son sus miembros? Tienen 3 tipos de miembros. Primero, hombres religiosos con voto de castidad y pobreza. Por supuesto, es necesario que haya castidad para que no se casen, para que no pueda haber herencia, y de pobreza, es decir, no pueden adquirir ningún tipo de beneficio de la orden. Estamos hablando del rango más bajo, donde están el volumen de los 18.000 miembros que tiene. La segunda son caballeros y mujeres de honor, que también tienen unos votos especiales. Estos caballeros y mujeres de honor ya son personas que tienen cargos importantes en las diferentes naciones. Pueden llegar a ser presidentes, pueden llegar a ser senadores, magistrados, bueno, personas con cierto poder en los diferentes países donde se mueve la organización. Les muestro, por ejemplo, aquí para que también podamos ver cómo es un rito de iniciación de parte de ellos. Acá tenemos el duque de Noto, el gran perfecto, investido caballero de honor y devoción de la soberana orden de Malta. Aquí ya está, es el jovencito, ahí está al lado de su padre, y en la foto de la derecha pues tenemos los juramentos que tienen que hacer para hacer adhesión a la orden, ¿no? Este no es tan conocido, pero les voy a mostrar uno mucho más conocido, por lo menos para los que vivimos en Colombia, o los que de pronto no viven en Colombia, pero saben un poco de nuestro país. Aquí les presento al expresidente Misael Pastrana Borrero, cofundador del movimiento de la Orden de Malta en Colombia. Para su momento tenía el estatus de caballero de honor. Importante porque fue a partir de este momento que la orden hizo presencia en Colombia y comenzó a complicarse un poco lo que era la participación de nuestro país en todo este rompecabezas hacia lo que apunta el nuevo orden mundial y el establecimiento de un gobierno universal. Tenemos entonces el tercer nivel, y son los caballeros y mujeres magistrales. Estos no tienen voto. Y aquí ya estamos hablando de la gente pesada, de la gente que alcanza, los pocos que logran alcanzar los grandes rangos dentro de la orden. Algo particular es que tienen que ser pertenecientes a familias que tienen vínculos con la nobleza. Y para no desentonar, pues Misael Pastrana Borrero, que era fue el cofundador del movimiento aquí en Colombia, pues su hijo no se le podía quedar detrás. Aquí tenemos
al expresidente Andrés Pastrana Arango, investido como caballero de gracia magistral. Aquí lo tenemos, es este que está aquí. Fue presidente de nuestra nación durante mucho tiempo y bueno, fue terrible, ¿no? Fue una época muy difícil para Colombia. Estos son nuestros líderes, esto es lo que se traen tras bambalinas. Esto es lo que pocos saben o entienden. Pero vamos a mirar ahora casos de otros países. Por ejemplo, Augusto Pinochet, el dictador chileno de 1973, fue caballero magistral de la Orden de Malta. Aquí tenemos su insignia que lo constituye como caballero, ¿no? Seguimos aquí en Latinoamérica y tenemos por este lado a Juan Domingo Perón, que se convirtió en presidente de Argentina para 1945, época de la posguerra. Va a ser importantísimo en lo que va a ser el ocultamiento de los líderes nazis que lograron escapar de la Segunda Guerra Mundial, que lograron escapar de Alemania. Y aquí tenemos su esposa Eva Perón, donde está siendo condecorada con una de los pines de la Orden de los Caballeros de Malta. Juan Domingo Perón tiene un vínculo muy importante con el que fue un masón de alto rango de su época, el gran maestro Licio Gelli, agente italiano de la logia masónica Propaganda Due P2. Estos famosos masónicos P2 van a ser muy importantes en la época de posguerra. Como lo dije, fueron los que ayudaron al ocultamiento de todos los nazis que participaron de la guerra. Ya les voy a mostrar cómo estos nazis pertenecían a los caballeros de la Orden de Malta. Cuando usted se da cuenta y ve que toda esta gente pertenecían a la misma orden, pues las órdenes tienen algo en común. Las órdenes son justamente órdenes de hermandad, órdenes que tienen unos lineamientos ideológicos muy fuertes, muy sólidos y que tienen agentes de acción en diferentes partes estratégicas, por lo menos del mundo. Este señor, Licio Gelli, acuñó una frase que fue una controversia durante mucho tiempo, y él dijo: fue la masonería quien ha puesto a Perón en el poder. Entonces fíjense, esto va a ser importante porque las familias posguerra judías, falsos judíos, que estuvimos explicando justamente en la parte 3, los amos del mundo, veíamos cómo estos judíos házaros utilizaron todo su poder para ocasionar la Segunda Guerra Mundial con un objetivo muy preciso, y fue el establecimiento de la tierra de Israel. Inicialmente, la tierra de Israel, lo que tenían la idea inicial era poder realizar el Estado, crear el Estado de Israel en la Patagonia. Sobre esto hay cualquier cantidad de documentación, razón por la cual se dedicaron a comprar la Patagonia entera. Hoy la Patagonia, tanto argentina como chilena, pertenecen a familias muy poderosas, pseudo judías, de estos judíos házaros, que son los testaferros de las grandes familias venecianas que dominan hoy el mundo. Para continuar mostrándoles un poco otras caras, para sorprendernos un poquito y seguir aterrizando y cayendo en la cuenta de cómo es que se manejan los intereses de poder de este mundo, vamos a mirar los actores de la Segunda Guerra Mundial. Van a ser muy importantes, van a ser trascendentales. Aquí tenemos, por ejemplo, a Reinhard Gehlen, que fue el jefe de seguridad de Adolfo Hitler, investido como caballero de la Orden de Malta. Siguiendo con los militares más importantes nazis, tenemos por este lado a Hermann Göring, el fundador de la Gestapo. Ahí tenemos su pin, su medalla de la Orden de los Caballeros de Malta, y al lado derecho tenemos a Heinrich Himmler, el famoso jefe de las SS, también un caballero magistral de la Orden de Malta. Si bien, pues estos hombres que eran la mano derecha literalmente de Adolfo Hitler son caballeros de la Orden de Malta, pues no podía desentonar su jefe. ¿Okay? Aquí tenemos al señor Hitler
con su instintivo de como caballero de la Orden de Malta, uno de los grandes caballeros magistrales. Aquí tenemos una foto en detalle de lo que era una de las cruces de la Orden para aquella época. Cuando ponemos todo esto en contexto, pues podemos notar cierta manipulación o cierta orientación que esto tenía mucho más allá de los poderes de Hitler. Hitler simplemente era una mano extendida de los poderes de las familias que estaban por arriba de él, que lo utilizaban, por supuesto, y no tenían el más mínimo problema y reparo en destruir medio mundo y en llevarse por encima a 6 millones de judíos y llevarse por encima a millones de personas más con el objetivo de alcanzar sus propósitos de dominio mundial. Por supuesto, muy conocido para aquella época fue el Papa Pío XII, quien dio la venia a Adolfo Hitler en su carrera por la conquista del mundo. Aquí tenemos una foto más en detalle de el Papa Pío XII. Aquí lo vemos con su crucifijo y su respectiva medallita que lo acreditaba como caballero de la orden. Esta fue una época bastante influenciada por diferentes tipos de orden, desde masones, Illuminatis, pasando por los caballeros de la Orden de Malta, en diferentes países. Tenían actores en diferentes partes. Por ejemplo, acá tenemos el caso de Benito Mussolini, el militar y dictador italiano. Aquí podemos verlo con su distintivo como caballero magistral de la Orden de Malta. Mussolini fue muy importante durante su periodo de gobierno en Italia. Fue que se logró el convenio para que la Iglesia Católica Romana se convirtiera ahora en el Vaticano, como lo conocemos hoy, el Estado del Vaticano, en 1929, gracias a el Tratado de Letrán que firmó Mussolini. Y ya que estamos hablando de dictadores, pues teníamos por supuesto que meter también a el militar y dictador español Francisco Franco. Acá lo tenemos con su distintivo como caballero de la Orden de Malta. Este Franco tiene una historia muy simpática y oscura, pues resulta que tiene muchísimo en común. Para los que les gusta el cine, hay que ser muy objetivo con el cine y para qué está hecho, es simplemente para que usted esté distraído de lo que está sucediendo en la vida real, pero es importante porque el cine es utilizado por todos estos poderes para mostrar sus planes, como digo una cosa digo otra, o sea, queriendo pero no queriendo, mostraban sus planes. Tenemos por este lado, por ejemplo, a Thanos de Avengers. Para los que no han visto la película, Thanos es un ser que logra dominar el universo entero gracias a un guante que posee, dado que tenía las famosas gemas del infinito. Cada una de estas gemas le otorga a este personaje el control total de cada uno de los aspectos fundamentales del multiuniverso: tiempo, espacio, mente, alma, realidad y poder. Este es el guante de Thanos. Cuando usted ve la película, justamente la película, si sabe leerla, si sabe leer entre líneas, la película le va a contar la historia de lo que de los dos poderes que se están moviendo hoy en día en nuestro mundo. Pues resulta que el guante de Thanos no es simplemente un tema de ficción. Este guante de Thanos existió en la realidad. Aquí les pongo una foto. A la derecha, el guante de la película. A la izquierda, el guante real que poseía el dictador Franco. Si usted se pone a escudriñar acerca del guante del dictador, este guante le perteneció realmente a Santa Teresa de Jesús, fundadora de la Orden de las Carmelitas por allá en la época del año 1300, avalada por los templarios, es decir, de donde también venía la Orden de San Juan, lo que se convertiría después en la Orden de Malta. Entonces están ligados. Y bueno, ¿cuál es lo importante? A este guante en la vida real, no al de Thanos en la película, sino al guante de la vida real, gracias a que fue un guante que tuvo en sus manos Santa Teresa de Jesús, pues se le acreditan muchos poderes. Pues es así como obviamente estos tipos que son ocultistas y son místicos y les encanta el esoterismo y demás,
pues Franco dormía con el guante, no se movía si no tenía ese guante al lado. Incluso una vez que estuvo muy enfermo, pidió que convirtieran su cuarto en una habitación de cuidados intensivos solamente para no estar lejos del guante. Le atribuía un poder especial y en medio de su poder, en medio de su querer de conquistar el mundo, pues ese poder se lo atribuía era justamente al guante de la señora Teresa. Continuemos con otros personajes importantes de la época de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra. Y tenemos aquí al caballero de Winston Churchill, el primer ministro del Reino Unido, con su atuendo completo como caballero magistral de la Orden de Malta. A nivel de presidentes, por lo menos tenemos ahora del otro lado, porque uno podría decir, oiga, esto sí, claro, es que finalmente estos alemanes nazis pues estaban tan enfermos y de ahí de razón que eran tan malos, entonces uno podría decir que los nazis y Alemania era la facción mala y pues que Estados Unidos era la facción buena. Pues resulta que el presidente de los Estados Unidos para la época de la guerra, Harry Truman, era también un caballero magistral de la Orden de Malta y un masón grado 33. ¿Okay? Ahí lo tenemos con el atuendo formal de masón. Para la misma época podemos destacar también al que fue el director de la OSS, que era la Oficina de Servicios Estratégicos, es decir, lo que después se convertiría en la CIA. Este fue la persona encargada de manejar justamente todo el servicio secreto de la época de la guerra. El señor William Donovan también era un caballero magistral de la Orden de Malta. Así tenemos este bello marco de los actores de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto hay un montón más, solamente a manera de ejemplo para que usted pueda entender la magnitud de lo que esta gente, el poder que tiene y el poder de infiltración, el poder de persuasión, el poder que tiene de manejar esferas muy altas en diferentes partes del gobierno y de las fuerzas militares en diferentes épocas de la historia. Por fuera de la Segunda Guerra, ya acercándonos un poco a nuestro tiempo moderno, pues tenemos el que fue el director de, ahora sí, la constituida CIA en 1953, el señor Allen Dulles, caballero de la Orden de Malta. Después la CIA tendría otro director, este va a ser muy conocido por todos, el señor George H.W. Bush, el que se convertiría después en presidente de los Estados Unidos, director de la CIA en 1967. No solamente fue un caballero magistral de la Orden de Malta, sino que también fue un masón muy importante para la época. Y fue miembro de los Skull and Bones, una orden ocultista, una orden con una historia y un trasfondo bastante pesado a niveles de satanismo y ritos, una asociación que tiene cualquier cantidad de ritos muy paganos. Tenemos en ese circulito, cuando era joven, el señor George H.W. Bush. Este mismo presidente fue el que, justamente ejerciendo su periodo en los Estados Unidos, nos dejó esta importante declaración. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional está unida. El liderato de las Naciones Unidas, que en un tiempo era solo un ideal anhelado, está confirmando ahora la visión de sus fundadores. Por lo tanto, el mundo puede aprovechar esta oportunidad para realizar la promesa hecha mucho tiempo atrás de que habrá un nuevo orden mundial. Esto es lo que van dejando desvelar todas estas personas que están en diferentes puntos de poder. Comentario va, comentario viene y dejan ver esos objetivos a cumplir, que no es más que el poder gobernar el mundo entero. Bueno, tenemos aquí el tercer nivel, ¿no? Los caballeros y mujeres magistrales sin votos. Sin embargo, tenemos que ver cuál es la orden más alta, porque existe dentro de esta organización un grupo selecto que tiene que pertenecer, por supuesto, a las familias nobles venecianas, que cuando se hizo el rompimiento de la nobleza veneciana con la Iglesia Católica Romana, dejaron su punto geográfico en Venecia para trasladarse a la milla cuadrada en la ciudad de Londres. Tenemos esos dos puntos: Inglaterra con Londres y en España. La orden más alta es la noblísima Orden de la Jarreta. Los caballeros magistrales con mucho poder, prerequisito ser miembros de las familias nobles venecianas, romanas. Tenemos a la izquierda lo que va a ser el collar distintivo de la Orden de la Jarreta,
y tenemos a la derecha como de tal lo que es el uniforme de sus miembros. Es un grupo muy pequeño, es un grupo muy selecto, que por supuesto viene de la época medieval. Aquí tenemos unas pinturas, unos cuadros que muestran a parte de sus miembros, y hoy en día, ¿quiénes son? Teníamos que traer a escena a The Majestic, ¿no? The Queen, la reina. Acá tenemos una de las personas más poderosas del mundo. No es la persona más poderosa del mundo, una de las personas más poderosas del mundo, por lo menos en cuanto a lo que órdenes se refiere. No solamente es una masón de grado alto, grado 33, sino que también es quizás la persona con más alto rango dentro de la orden de los caballeros de Malta. Aquí la vemos con su atuendo, podemos ver el distintivo de caballeros de la orden de Malta en su botón. ¿Quién más pertenece a esta orden? Recuerden lo que les había dicho, son dos poderes que comparten este nivel, España e Inglaterra. Así que tenemos al rey Felipe de España, también con su atuendo, siendo miembro de la noblísima orden de la Jarreta, el puesto de rango más alto dentro de los caballeros de la orden de Malta. Y tenemos por aquí el heredero al trono, por supuesto, el príncipe William, todos con su atuendo. Así entonces, hemos hecho un recuento pasando por lo que significa esta orden, a qué se dedican, con esta inmunidad que tienen diplomática, con esta inmunidad aduanera. Esta gente se maneja a su antojo por todos los países donde tienen presencia. Por supuesto, entran como Pedro por su casa, como decimos coloquialmente. Tienen también una especie de inmunidad económica, es decir, en cuanto a temas de transferencias de fondos, se pueden hacer sin ningún problema, manejan cuantías enormes. Por supuesto, tienen una fachada que presentar, tienen que presentarse al mundo como una entidad hospitalaria que vela por los intereses de la humanidad. Entonces, claro está, dinero les sobra para hacer cualquier cantidad de actos de beneficencia, ¿no? Sin embargo, no se nos puede olvidar, y vuelvo a recalcar esto, ellos no son los amos del mundo. Los amos que gobiernan por encima incluso de todas estas familias reales son las familias aristocráticas venecianas, lo que conocemos hoy en día como la nobleza veneciana, las familias poderosas que heredaron toda la riqueza y el poder del Roma imperial y que lograron sostener su poderío y aumentarlo aún más, haciéndose a toda la economía mundial del mundo. Estaremos hablando entonces de cómo estas familias aristocráticas venecianas, de cómo la nobleza veneciana adquirió todo ese poder económico, cómo lo están manejando hoy en día, cómo proyectan la economía futura, la economía que tiene que ver con nosotros, los ciudadanos de a pie, cómo va a cambiar para nosotros esa economía. Y quiero mostrarles y revelarles algo. Lo digo a manera de revelación porque realmente es muy poco o casi nada lo que se sabe sobre el tema de la economía que se está levantando en este momento, que está ejerciendo, que se está fusionando con la economía convencional que manejamos hoy día en el mundo. La economía tal cual como la conocemos está destinada a morir. En este momento en el que nos encontramos grabando este video, estamos dentro de la cuarentena obligatoria a causa del coso ese que anda por el aire, no lo puedo decir porque hay un tema de censura muy grande con respecto a eso. A causa de todo lo que está pasando, se está generando una implosión del sistema financiero para poder dar cabida, para poder dar entrada al sistema financiero nuevo que está funcionando desde el noviembre del 2018. Un sistema financiero totalmente respaldado en oro, un sistema financiero que funciona con tecnologías muy avanzadas. Hoy actualmente la economía se maneja sobre una plataforma que se llama el sistema SWIFT, el sistema económico SWIFT, por el cual se hacen todas las transacciones financieras del mundo. Y este sistema financiero que se llama el sistema cuántico financiero, de esto puedo dar fe y conozco de muy cerca el tema porque tengo personas muy cerca que hacen parte de todo lo que se está moviendo en cuanto a este sistema financiero, así que estaré hablando de esto. Es importante que se suscriba entonces al canal Melech Israel,
que le dé clic al botoncito que aparece aquí debajo, suscribirse, que le dé clic al botón de la campanita para que cuando yo esté compartiendo estos videos tan importantes, pues le pueda llegar la notificación de que el video se ha subido. Espero esto haya sido más que de su agrado, haya servido para que una vez más, como digo, se puedan abrir los ojos y podamos realmente entender los poderes que manejan este mundo. Importante, este mundo está gobernado por encima de todas estas personas. Hay alguien quien domina este mundo, a quien se le dio el tiempo para gobernarlo. Obviamente es el enemigo de quien hablas las escrituras, el Satán, el dragón, la serpiente antigua, de la cual habrá revelaciones. Se le ha dado un tiempo para gobernar y él va a delegar, como dice Revelaciones, va a delegar su poder sobre una persona específica, una persona que va a gobernar sobre toda la tierra y que va a crear un sistema de gobernanza mundial, un gobierno mundial. En palabras de papá Bush, el presidente de los Estados Unidos, como leímos ahora, implantará un nuevo gobierno mundial, el último gobierno mundial del cual habló el profeta Daniel. Así que, ¿qué nos queda? ¿Orar para que eso no pase? Imposible, no podemos cambiar los designios de Dios, no podemos cambiar la profecía. Está escrito y así tiene que pasar. Las intenciones de estas familias, las intenciones de todo ese sistema y de todas las personas que gobiernan este mundo son nefastas y solamente van a querer gobernar el mundo para tener más poder. Y como dijo el profeta Daniel, este último gobierno será tan terrible que destrozará y trillará toda la tierra. ¿Tenemos esperanzas? Por supuesto, porque después de eso, según la profecía de Daniel, dice Daniel que vio una roca que bajaba y rompía a los pies que simbolizan ese último gobierno. Esa piedra, esa roca que bajaba es nuestro Mesías. Esperamos su retorno, esperamos que sea nuestro Mesías quien gobierne. Antes de eso, pues tendrá que gobernar toda esta gente por el muy corto tiempo que se les dio para gobernar. Que lo aprovechen porque lo que viene para ellos es la justicia y la ira divina. Por supuesto, para nosotros será un tiempo muy difícil y con estos videos siempre lo he dicho, no pretendo asustar, generar miedos, generar pánico, generar desazón o tristeza. Lo único que pretendo con todos estos videos que estoy haciendo, que estoy grabando y con toda esta información que les estoy compartiendo es simplemente obedecer la orden que nos dio nuestro Mesías. Vigilad y estad atentos porque no sabéis en qué momento de la noche viene el ladrón. Así que esto se pondrá cada vez más difícil para nosotros, pero cada vez estaremos más cerca del retorno de nuestro Mesías. Y para toda esta gente se pondrá muy difícil. Tan difícil que dicen las escrituras, dice Revelaciones, que pedirán que las montañas se vengan sobre ellos, querrán esconderse debajo de los peñascos, querrán esconderse debajo de cuevas. En este momento están construyendo búnkeres. Por supuesto se nos vienen momentos muy difíciles, pero aquí es cuando se verá justamente quién es el valiente. El valiente no se demuestra en tiempos de abundancia y de paz. Los valientes se demuestran cuando las cosas se ponen difíciles. Y la fe la tenemos puesta es en nuestro Creador. Así que los motivo, los aliento para que, conociendo todas estas verdades, conociendo quiénes son los que dominan este mundo, no nos dominan a nosotros. Dominan, por supuesto, a la masa. Pero a nosotros, creyentes, no nos pueden dominar porque no son nuestros señores. Nosotros tenemos un único Señor. Y solamente le pedimos al Creador que nos fortalezca y bueno, que nos anime, nos llenemos de gozo, de alegría, no por lo que se viene, sino por quién viene. Y que podamos ver prontamente en nuestros días el retorno de nuestro Mesías. Así que bueno, me despido con esto. Que el Eterno los bendiga, los guarde, los proteja y mucho ánimo, mucha fortaleza y que el Eterno les permita salir, bueno, de toda esta circunstancia tan extraordinaria que estamos viviendo en nuestras reclusiones domiciliares como nos tienen, ¿no? Que sea un tiempo para aprender cosas nuevas, para disfrutar en familia, para hacer cosas que nunca antes hubiéramos podido hacer. El Eterno los bendiga, los guarde. Un abrazo, nos vemos.